Buenas noches para nuestro profesor del área de Derecho Disciplinario y para todos nuestros compañeros. El grupo, a nosotros nos correspondió el tema número 11, que es el trámite de la audiencia en el proceso verbal disciplinario. El grupo está conformado por Ali Sacro, Sebastián Quevedo y quien les habla, Mireya Hermida. Como primera medida, hemos desarrollado el tema de exposición, en primer lugar, con las actuaciones previas a la audiencia, por lo cual se inician, tenemos en cuenta el artículo 175, el artículo 177 del Código Disciplinario Único. La iniciación inicia por fragancia, que más después lo vamos a explicar un poco más concreto, y unos artículos, unos numerales del artículo 48. Y previo también a esto, la citación. Lo hemos dividido en 8 fases, entonces la primera fase sería la verificación de la asistencia, la segunda fase la versión libre, la tercera fase la legalidad del acto, la cuarta fase la solicitud y aporte de pruebas, la quinta fase la decisión sobre las pruebas, la sexta fase la práctica de las pruebas, la séptima fase los alegatos de conclusión y finalmente la octava fase, que es el fallo. Este fallo puede ser de única instancia y de primera instancia. La única instancia se llevará a cabo en la sala jurisdiccional disciplinaria y será ante el Consejo Superior de la Judicatura. La primera instancia también sobre la sala jurisdiccional disciplinaria, pero en el Consejo Seccional de la Judicatura. Entonces, la diferencia que hay entre la única instancia y la primera instancia es que la única se interpone ante el Consejo Superior y la otra la primera instancia ante el Consejo Seccional de la Judicatura. Las actuaciones previas a la audiencia tenemos que tenerlas en cuenta para que esto nos determine si el proceso se va a iniciar por el proceso verbal o si se va a iniciar por el ordinario o el especial. Estas actuaciones previas van a estar divididas en unas situaciones que son las que van a determinar cuando el proceso se va a tramitar por el proceso verbal y la citación, que la vamos a explicar más adelante. Por lo tanto, en el momento me remitiré a explicar estas circunstancias, las cuales son las que son definitivas para que ese proceso verbal se tramite y se excluya el proceso ordinario o el especial. Estas situaciones son comúnmente llamadas en fragancia y también las encontramos unas circunstancias establecidas en el artículo 41.8 en algunos numerales que especifica la ley taxativamente. En primera medida tenemos entonces dentro de estas situaciones al momento de la comisión de la falta, como segunda medida cuando ese servidor público es sorprendido con elementos, como tercera medida cuando son efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, como cuarta medida la confesión y como quinta medida cuando la falta sea leve. Y como ya les había comentado, los numerales que taxativamente se especifican que están enumerados dentro del artículo 48, dentro de las faltas gravísimas, que son el numeral 2, el numeral 4, el 17, el 18, el 19, 20, 21, 22, 23, el 32, 33, el 35, el numeral 36, 39, 46, 47, 48, el numeral 52, 54, 56, 57, 58, 59 y por último el numeral 62. Estos numerales son del artículo 48 del Código Disciplinario Único. Continuando con la segunda situación, que se tiene como actuación previa a la audiencia, es el auto de citación.
Este auto de citación lo profiere el funcionario competente cuando, valorando las circunstancias, que se cumplan los requisitos sustanciales para proferir un pliego de cargos, citará al presunto responsable disciplinario a audiencia. Con este auto de citación se da inicio a la investigación del proceso. Este auto es un auto de mero trámite. Sobre el auto de citación no proceden recursos. Este auto debe ser motivado, debe tener unas proposiciones jurídicas completas. Dentro de ellas tenemos la tipicidad, la ilicitud sustancial, la culpabilidad. Debe cumplir con unos requisitos básicos de toda imputación, que es la identificación del presunto disciplinado, los hechos, las normas, la adecuación típica, teniendo en cuenta pues adecuar los hechos a la normatividad, que se estructure la conducta dentro de la falta disciplinaria. De este auto de citación, la notificación se debe dar personal. Hay 2 días, el término son 2 días para la notificación personal. En caso tal de que esta no se pueda efectuar, se realiza por medio de notificación, por medio de edicto, también, que se va a tomar un término de otros 2 días. Después de esta citación, el presunto responsable disciplinado va a tener la calidad de sujeto disciplinado dentro del proceso. No obstante, de que dentro del proceso verbal se estipula que inicia con este auto de citación, bajo el principio de procedibilidad, se debe tener en cuenta de que cuando hay duda, supuestamente pues se parte de una certeza para iniciar el proceso verbal, pero cuando hay duda sobre algunos hechos o algunas circunstancias, se debe dar trámite a una etapa que se presenta dentro del proceso ordinario, pero que se ha trasladado al proceso verbal, que es realizar la indagación preliminar. Esta tendrá el mismo término que ocurre en el procedimiento ordinario, que es de 6 meses. Todo para aclarar las dudas y se dé completamente la certeza. Posterior a la citación, se realiza la notificación. Como lo habíamos explicado ya, la notificación de la citación se realiza, tiene un término de 2 días, que se realiza personalmente. Si no es posible realizar la notificación personal, se realiza por medio de notificación por edicto, y también es un término de 2 días. Después de este auto de citación, hay 5 días para realizar la audiencia, no antes de 5 días, perdón, y no después de 15 días para realizar la audiencia. Esta audiencia es pública para iniciar el procedimiento verbal. Dentro de la actuación, ya dentro de la diligencia de la audiencia, pues está la presentación de las partes. Posteriormente se hace la lectura y explicación del auto de citación, y se da la oportunidad para oír en versión libre al disciplinado. Este puede ejercer ya sea su defensa material o por medio de la defensa técnica, si así lo desea, para dar la versión libre. Esta versión libre no se puede tomar como medio probatorio, pero sí tiene bastante relevancia dentro del proceso, porque el disciplinado hace una declaración sobre los hechos que él considera sobre los hechos que versan sobre el proceso, y de esta declaración se pueden desprender solicitudes probatorias. Respecto a la defensa, si el disciplinado o él no asiste, ya sea él ejerciendo su defensa material o su abogado como defensa técnica,
el operador del proceso suspende la audiencia y vuelve a realizar nuevamente una citación, fijando nuevamente fecha para instalar nuevamente la audiencia. Ya si en segunda medida no asisten ni el disciplinado ni el defensor, se vuelve a suspender la audiencia, pero con anterioridad se ordena un defensor de oficio para seguir con el trámite del proceso. Buenas noches, compañeros, les habla Liz Viviana Sacro Rojas. Continuando con nuestra exposición y haciendo referencia a lo que comentaba mi compañera respecto de la versión libre, hay que tener en cuenta que esto no es un medio probatorio, sino que es un medio de defensa, en el cual el disciplinado puede en esta oportunidad procesal realizar la confesión. Adicional a ello, hay que manifestar que el operador disciplinario puede formular preguntas aclaratorias sobre las respuestas que realice el investigado. Acto seguido es la presentación de los descargos y luego de esto proseguimos con la legalidad de la actuación, que esta nos establece que se deberán presentar las nulidades, impedimentos y recusaciones en esta oportunidad procesal. Decretadas estas nulidades, se suspenderá la audiencia hasta tanto se sanee el vicio y su oportunidad procesal será, primero que todo, a petición de parte, después de que se rinda la versión libre y excepcionalmente de manera oficiosa hasta antes del fallo. Hay que tener en cuenta también que las nulidades, sus causales se encuentran establecidas en el artículo 143 de la Ley 734 del 2002, la cual solo admitirá recurso de reposición, diferente a los impedimentos y recusaciones que en la primera instancia admitirá recurso de apelación. Concluida la etapa de la legalidad del acto, proseguimos con la solicitud y aporte de pruebas. En esta etapa tenemos que los intervinientes pueden aportar y solicitar pruebas, tales como en el aporte, las documentales, periciales y otros medios probatorios técnicos y científicos. Y respecto de la solicitud de pruebas, se pueden realizar las documentales, periciales, testimoniales e inspección o visitas. Todo esto hay que tener en cuenta que estas deben ser sustentadas y argumentadas con fundamento a los preceptos de conducencia, pertinencia y utilidad establecidos en los artículos 177, 128 y 142 del Código Disciplinario Único. Proseguido de esto, se deben o admitir o rechazar dichas pruebas. Si se admiten las pruebas aportadas y se decretan las pruebas solicitadas, posteriormente pues se llegará a su práctica. Hay que destacar que, como lo dije anteriormente, se pueden ordenar pruebas de oficio hasta antes del fallo. Si no se admiten las pruebas aportadas o no se decretan las pruebas solicitadas, frente a esta decisión procederán los recursos de ley, tales como el recurso de reposición y apelación. Continuando con el trámite de la audiencia, procedemos a mencionar la práctica de pruebas, la cual es compatible con el procedimiento ordinario establecido en la Ley 734 del 2002. Pero es necesario manifestar que respecto del principio de remisión normativa, esta ley nos remite a la Ley 600 del 2000, la cual lo tiene establecido taxativamente en sus artículos que tal remisión se debe hacer, puesto que por la naturaleza del procedimiento verbal es necesario acudir a otras legislaciones, tales como la Ley 600, pero respecto de la naturaleza del procedimiento verbal es necesario también recurrir a la Ley 906 del 2004. Adicional a ello, se tiene que la práctica de pruebas se realizará conforme a estas normas, es decir, con la mistura de la Ley 600 y la 906,
y se realizará la práctica de pruebas en la misma audiencia o por un término improrrogable de 3 días. De llegarse a presentar la imposibilidad de practicar algunas pruebas, se tendrá la facultad de suspender dicha audiencia hasta por un término máximo de 5 días. Pero, teniendo en cuenta nuevamente la remisión normativa, se puede suspender o ampliar ese término por un tiempo de hasta de 10 días, tomando en cuenta el procedimiento especial. Hay que destacar también que las prácticas de pruebas se puede comisionar a otro funcionario disciplinable, y también se puede comisionar la prueba virtual, que esta es y hace referencia a las preguntas que se realizan a través de medios electrónicos. Muy buenas noches, quien les habla es Quevedo Salas Juan Sebastián. Les voy a explicar la siguiente fase del proceso verbal disciplinario. En esta fase les voy a hablar sobre los alegatos de conclusión que se presentan en una audiencia de forma oral. Quien los presenta es el Ministerio Público, el representante víctima, el disciplinado y el defensor, y estos tienen un término de 3 a 10 días y se tiene que hacer de una manera oral. Seguidamente les voy a hablar sobre, ya para finalizar, sobre la última fase del proceso verbal disciplinario, que es sobre la decisión, sobre el fallo, que se puede presentar en 2 situaciones. La primera, que es inmediatamente concluido el término de alegatos. La segunda, suspender para proferir fallos en 2 días. Esto tiene unos requisitos, que es la primera, identificación del investigado. La segunda, que es el resumen de los hechos. La tercera, que es análisis de las pruebas. La cuarta, que es la valoración jurídica de los cargos y de las alegaciones. La quinta, la fundamentación de la calificación de la falta. Y la sexta, que son las razones que se puede dar una sanción y una absolución. Contra estos proceden unos recursos, que es el de apelación si es en primera instancia y el de reposición si es en única instancia. Y si no se llegan a interponer esos recursos, queda de una vez ejecutoriado. Y esto da como fin, pone fin al proceso, dando como ya procediendo allá a cosa juzgada.